Hoy, 21 de diciembre del 2011, empieza la gran cuenta regresiva. Falta un año, para la famosa fecha que nos dieron los mayas, la fecha a la cual, muchos le temen, la fecha en la cual según, el mundo se irá mucho a la chingada. El 21 de diciembre del 2012. Faltan 366 días, para que el mundo se vaya mucho a la verga, pero... ¿en serio eso pasará? Hoy, 21 de diciembre del 2011, hablaré sobre la profecía, que explica sobre lo que, entre comillas, pasará este mismo día, el año que viene, la fecha que profetizaron los mayas. El 21 de diciembre del 2012. Desde principios de este milenio, las personas han estado temerosos sobre esta fecha, y sinceramente, considero pendeja a la mayoría de esa gente. Sinceramente lo digo, si van a interpretar las profecías, hagan el chingado favor, de investigar no solo un solo grupo de profecías, sino todas en general, aunque yo me enfoco principalmente en unos pocos profetas que tienen reputación, y por supuesto, fama y credibilidad, yo investigo a todos para ir descartando las que son y no son creíbles. Otra cosa que les digo es, que si van a investigar de profecías, también investiguen sobre otras magias, y lo digo porque el investigar profecías sin saber de magia, es como investigar el código de una caja de cereal sin el anillo decodificador que viene incluido. Bien, ahora sí, al tema. Para empezar, la civilización maya, cuyos territorios eran la parte sur de México y Centroamérica, una civilización cuyos misterios son tan grandes, que se piensa que sabemos tanto de la civilización maya, como nosotros sabemos de la cantidad de cuerpos celestiales en todo el universo, es decir, muy poco. Los mayas eran conocidos más que nada por su calendario, que en mi opinión personal, podría ser quizá el mejor calendario jamás hecho en la historia de la humanidad. Un calendario que usaban para absoluta y prácticamente todo, las cosechas, ceremonias, trabajos varios, incluso las guerras, todo lo que se hacía en la vida de la civilización maya, era regido al 100% por ese increíble calendario. Este calendario, la verdad, estaba compuesto por muchos calendarios que individualmente servían más que nada para cada oficio. Si fuera hecho un reloj, la cantidad de manecillas sería enorme, y la cuenta que llevaría, duraría prácticamente siglos, e incluso milenios. Los calendarios más sencillos, la conjunción de todos los calendarios, se convierten en el calendario que ahora mismo tomaremos en cuenta, pero, antes de decirlo, explicaré brevemente el sistema de calendario maya. Primero está el kin, que es la palabra día en maya. El siguiente es el wayet, el cual significa los 5 días de ayuda, y exactamente solo son 5 kin, o 5 días. El Oxlajuntiku dura 13 días exactos. Este calendario es el equivalente actual de una semana. El número 13 aquí es por la cantidad de coyunturas que tiene el cuerpo humano: 2 muñecas, 2 codos, 2 hombros, 2 tobillos, 2 rodillas, las ingles, y el cuello. El unial, cuyo período es de 20 días, el sistema vigesimal de patrones de 20 en 20, se debe a que ellos contaban tanto con los dedos de la mano como los dedos de los pies. El Chuenilkin es el año sagrado de los mayas, que está compuesto de 260 días. Este calendario lo usaban más los sacerdotes y los reyes, y estaba basado completamente en los movimientos de Venus y eran la conjunción de los dos calendarios anteriores. El Tun, llamado también el año túnico, es un calendario compuesto de 360 días. Este calendario era llamado el año natural, y este calendario era el que usaban los agricultores. Un dato a agregar, es que los 5 días que le faltan a este calendario, son llamados los días vacíos, y para los mayas, esos 5 días son de mala suerte. El año natural, es el mismo que nosotros estamos usando actualmente, compuesto de 365.2423 días. Este calendario era usado por todos en general junto con el que usaba cada uno respectivamente. El Kinkatun es un período de aproximadamente 13 años, y este calendario está compuesto de 13 tun. El Katun, cuyo periodo llega a 20 años, es en este caso la base de los siguientes calendarios. Además, este calendario está marcado por el sistema vigesimal y la mayor parte de los calendarios anteriores coinciden perfectamente con este periodo.
El Buksok es un período de 52 años, y en la tradición maya, el primer día del período, se hacía una ceremonia llamada, el Ritual del Fuego Nuevo. Este ritual era una de las celebraciones más importantes de los mayas. El siguiente calendario, el llamado Edad, se desconoce su nombre maya, y su tiempo era el equivalente a 2 Buksok, es decir, 104 años. El Kucep Katuno, llamado también, Rueda de Katunes, es el calendario más grande de los mayas, tiene una asombrosa duración de 256.27 años. Ahora les digo que revisen atentamente este reloj, porque este reloj, es el reloj que usaremos permanentemente para dar uso de la cuenta, porque lo usaremos para contar las profecías mayas, y muchas otras cosas más. Ahora, como sabemos, hay un último calendario, que era la conjunción de todos los calendarios anteriores, que en la equivalencia, todas las manecillas del reloj estuvieran puestas a la medianoche simultáneamente. Este calendario, es llamado, la cuenta larga, y esta cuenta, pasará a la media, en 366 días, es decir, el 21 de diciembre del 2012. Antes de empezar les diré dos cosas, la primera, es que tengo buenas y malas noticias. La buena para mí, y la mala para el resto, es que al parecer, este apocalipsis sí se hará, y que la humanidad, no el mundo, se irá muchísimo a la chingada. La mala para mí y la peor para el resto, es que ese apocalipsis no se hará única y exclusivamente en un día, sino que tomará décadas y que será un sufrimiento largo, lento y doloroso que la gente diario rogará que ese largo y horripilante tormento que no acabará en décadas, termine. Bien, ahora, vamos a decir desde un principio, que las profecías empiezan, antes del año 2012, y por lo tanto, las profecías han empezado a cumplirse mucho antes de la fecha que la gente ha estado temiendo con toda su alma. Y para que no estén chingando ciertos fanáticos religiosos o cualquier otro pendejo, debo advertirles lo siguiente, las profecías que voy a poner en el siguiente vídeo, son del libro del Chilan Balam, y el Popol Vuh, donde están las profecías. También voy a consultar al profeta Nostradamus, y también voy a utilizar las chingadas escrituras, sagradas escrituras, y en cada profecía, pongo suposiciones mías de lo que explica en cada una de las profecías. También debo de advertir, que estas son solo eso, suposiciones, únicamente son conjeturas, y que si no pasa nada no me empiecen a chingar diciendo que soy un fraude, porque estoy prácticamente haciendo solo teorías. El 4 Jaucatum es el 11º que se cuenta. Chichen Itzá, orillas de los pozos del brujo del agua. Es su asiento, llegará el Quetzal. Llegará el pájaro verde Yaxun, llegará a Cantenal, el del árbol amarillo, llegará el vómito de sangre por cuarta vez, llegará Kukulcán, serpiente Quetzal, en perseguimiento de los Itzares, brujos del agua. La cuarta vez que había el Catún, la cuarta vez que le llega al Itzá, brujo del agua. Para empezar, la primera profecía, nos dice que, regresará un dios, y ese dios, es Quetzalcóatl. Él regresará, el primer día del 4 Ajau, es decir, el mismísimo Quetzalcóatl nació el 7 de abril de 1993, según la descripción de esta profecía, esta reencarnación, será conocida como, Macuilxochitl, que significa la quinta flor, o el quinto paso. Será un hombre que, en mi opinión personal, será un pensador que influenciará a muchos, y cambiará el rumbo de la historia. Ya que él será buscado y buscará por personas identificadas como, los buscadores de la conciencia. Los nuevos brujos de la actualidad, aquellos que no se han conformado con las tradiciones religiosas oficiales, los que indagan en su propio ser, los que navegan por el oscuro mar de la conciencia. Esta gente será la primera en identificar a la reencarnación de la serpiente emplumada. Además, según esta profecía, Quetzalcóatl, a los 13 años, es decir, en el año 2006, este chico empezó a dudar del mundo, y empezó para él una gran era de grandes aprendizajes, pero a la vez, de grandes sacrificios, y todo para convertirse en el mensajero espiritual que está destinado a ser.
El Dosa Hau es el 12º Katun que se cuenta. Maya was Kusami, golondrina maya su lugar. Maya Tsuepom, árboles de goma copal maya agrupados. Es el asiento del Katun. A la mitad se reducirá su pan, a la mitad se reducirá su agua en este tiempo del Katun Dosa Hau. Es la voluntad de Dios, que a la mitad se reduzca su templo durante su imperio. Será el colmo de la palabra de Dios. La segunda profecía, según los mayas, empezará a partir de la famosa fecha. Esta profecía empezará el primer día del Dosa Hau, es decir, el 22 de diciembre del 2012, aunque para la desgracia de muchos, la segunda profecía hace pensar que más que construir refugios antibombas, hay que comprar provisiones de alimentos para mucho, mucho tiempo. A la mitad se reducirá su pan, a la mitad se reducirá su agua en este tiempo del Katun Dosa Hau. Lo que acaban de oír es un fragmento del Chilan Balam. En esta profecía nos indica que, para nuestra desgracia, a partir del 2013, iniciará un período de hambruna, y me atrevo a suponer que este período de hambruna será muy largo, y probablemente dure años, no sé cuántos, pero eso sí, será mucho tiempo. Esta profecía no dice exactamente cuánto durará esta hambruna, pero pienso que será larga por esta cuarteta del profeta Nostradamus. La gran hambruna que veo acercarse frecuentemente ronda, convirtiéndose en universal. Tan grande y larga será que llegará a arrancar el bosque de la raíz y los niños del pecho. Desgraciadamente, si va a haber hambruna, yo empezaré a juntar mucha comida y agua, porque esto será algo muy malo. Además, este año, el sur de Estados Unidos y el norte de México han sido víctimas de una catastrófica sequía que ha dado pérdidas millonarias tanto en cultivo como en ganado, y como podremos suponer, las sequías en estos países son solo el principio, y si sumamos esto a lo que está pasando en África con los países que están sufriendo hambruna, y con los países del Medio Oriente que están sufriendo guerras civiles, la economía de la Unión Europea que está provocando problemas en las bolsas de valores del mundo, y con los desastres que se sufren en el sur de Asia, en mi opinión personal, la hambruna es más que posible. Es la voluntad de Dios, que a la mitad se reduzca su templo durante su imperio. Será el colmo de la palabra de Dios. Esta profecía fue explicada oralmente a los inquisidores, porque durante la conquista de México, y por la conversión al cristianismo, los mayas tenían que cuidar lo que decían, o de lo contrario serían condenados a la hoguera por herejía, y al parecer, en este mismo período entre los últimos días del 2012, hasta el 2032, la religión cristiana empezará a debilitarse, y su poder, según las profecías mayas, se verá en estos años reducidos a la mitad, y en mi opinión personal, no me extraña. Si tomamos en cuenta que para empezar, en la primera década del nuevo milenio se ha reducido considerablemente la cantidad de personas que han querido entrar al sacerdocio, el Papa actual Benedicto XVI, ha sido hasta la fecha, el Papa que ha tenido mayor polémica en la historia del Vaticano, y por supuesto, los escándalos sexuales de sacerdotes pedófilos, han ayudado a que cada vez más gente se vuelva atea, y sinceramente, los ateos estamos muy agradecidos. Además, si tomamos en cuenta mi vídeo de Nostradamus y su influencia en la actualidad, recordarán que menciono que probablemente, el famoso y legendario anticristo, aparecerá y empezará a atacar a la Iglesia Católica, lo cual, si lo pensamos, daría aún más coherencia a esta profecía, ya que la cacería de cristianos hará que esta religión pierda aún más fuerza, y que también, dañará una de las religiones más poderosas del mundo. Sin importar cómo lo veamos, esta profecía nos anuncia el inicio de un desastre, y sin importar cómo lo veas, nosotros viviremos en una era de caos total.
El 13 Ahau Catún es el 13º que se cuenta. Cabal Ixbach, Chachalaca poblado. Quinchil Coba, Chachalaca de rostro solar. Es el asiento del 13º Catún. Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios. Nuestro Señor, se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos. Y la gran ciudad llamada Maax, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano, de Maya Kusamil Mayapan, golondrina maya su lugar, estandarte venado. Será el tiempo en que se alcen los hombres de 2 días en el rigor de la lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de colmos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Dedicados sean nuestros infantes a la flor de mayo, y no habrá bien para nosotros. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna, y al entrar la luna llena acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos. Resucitarán los muertos, acontecerá el hundimiento de los cielos, irán los virtuosos al cielo y bajarán los malos al centro de la tierra. Será el fin al término del Catún por la palabra de Yumil Kaan Yetel Lum, Señor del cielo y de la tierra. Esto es lo que hay de la carga de los 13 Ahau. Para el tiempo que termine ese Catún, vendrán a implorar las aguas el renacer. Para renacer serán almas santas, las que reciban el santo óleo sin violencia, sino por la voluntad de Dios. Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios. Esta profecía es quizá para muchos la peor de todas, una profecía que se le hará familiar a aquel que haya leído las profecías del Apocalipsis. Muchos piensan que esta profecía habla más que nada que esta profecía habla de la caída total de la economía mundial, pero la verdad es que solo es una pequeña parte. En mi opinión personal, esta profecía habla de la mayor crisis económica que el mundo sufrirá, y por supuesto, de la increíblemente temida Tercera Guerra. Esta profecía hace concordancia con las profecías de Nostradamus, y por supuesto, la parte más importante de los 7 sellos del Apocalipsis. Nuestro Señor, se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Esta profecía en este caso es un poco confusa, porque esta profecía puede llegar a tener muchas conjeturas, y hasta yo estoy algo confuso sobre ella. Las 2 opiniones que se dan son las siguientes. La primera de las suposiciones es que habrá una catástrofe producida por el Sol, más en específico, una enorme tormenta magnética, que golpeará con fuerza a la Tierra que, según científicos, sufrirá un debilitamiento en el campo magnético de la Tierra, por lo cual, la combinación podría dar un desastre global, tanto de la naturaleza, como de nuestra tecnología. Recordemos que una tormenta solar genera un enorme pulso electromagnético, el cual destruirá completamente todo artefacto que funcione con electricidad. Para la desgracia de nuestra sociedad actual, el 99% de todo lo que hacemos, incluye el uso de aparatos eléctricos, lo cual, para alguien que depende completamente de la tecnología, será una catástrofe total. En el caso de la naturaleza, la tormenta solar traerá también una cantidad inmensa de rayos ultravioleta y rayos gamma, las cuales son dañinas para muchos seres vivos, y por supuesto, esto provocaría hasta una extinción en masa.
La segunda suposición de esta profecía habla de que esta profecía habla más que nada de un despertar espiritual, en la que algunos tendrán un despertar en el sentido espiritual. En la mitología maya, el sol representa el espíritu, y la luna representa la mente, y con la parte de que ambos se voltearan, significaría que probablemente empezaríamos a sufrir un cambio drástico que nos permitiría regresar a un despertar que ayudara a los humanos, cosa que puede sonar muy interesante considerando estamos viviendo actualmente en un mundo que es completamente materialista, y vacío en el sentido mental y espiritual, y en el cual el que una persona no tenga lo último en moda es declarado como un exiliado de la sociedad, una sociedad en la cual no se puede llenar nadie en el sentido espiritual, lo que lleva a las personas a suicidarse lentamente. Es una sociedad que sinceramente me desagrada totalmente, y deben pensar que hoy en día, sin esa sociedad, en la cual casi no pensamos por nosotros mismos porque lo pueden hacer mejor las máquinas, es una sociedad que está pidiendo auxilio prácticamente a gritos. En mi opinión personal, en este caso, deseo que pasen las dos cosas, porque sinceramente, es mejor si así pasa, ya que para mí, este mundo, la gente ya no quiere al prójimo, pero tampoco se quieren a sí mismos. Bajará la sangre por los árboles y las piedras. Esta profecía, muchos suponen que habla de un despertar tanto espiritual como intelectualmente. Esto se piensa por los árboles y las piedras. Ya que en el lenguaje espiritual maya, la piedra significa el cuerpo, la sangre para los mayas, representaba la fuerza vital, y el conocimiento iniciático, y el árbol, representaba el nahual, que en la mitología de las tribus indígenas, eran seres que podían convertirse en animales, hombres que podían literalmente volverse uno con la naturaleza. En mi opinión personal, esa cuarteta habla de que el ser humano empiece a despertar un nuevo nivel de inteligencia que nos permita crear tecnologías que obviamente nos ayudarán con nuestra vida, pero que a la vez sean capaces de tener un equilibrio con el medio ambiente, tecnologías menos contaminantes. También pienso que en esta profecía, quizá, lleguemos a tener un despertar en el sentido espiritual, que nos llevará a una nueva era en la que nosotros podremos tener una mayor convivencia con la naturaleza. Otro aspecto interesante que le puedo dar a esta profecía, es que muchos afirman que esta profecía hace mucha referencia a la leyenda de los 5 soles. Que según muchos afirman, esta leyenda probablemente son los pasos de avance intelectual del ser humano. Y que para nosotros, el 5.º sol, es decir, el 5.º avance intelectual, llegará por esta época. Arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Esta parte de las profecías hacen la referencia de una gran catástrofe que al parecer será llevada en 3 partes. La primera de estas 3 partes, parece ser que habla de que llegará una enorme amenaza, no de la tierra, sino del mismo cielo, con la parte, y los cielos arderán, hace confirmar muchas de las profecías que hablan de un meteoro que impactará brutalmente en la tierra. En las sagradas escrituras, en la apertura de los 7 sellos, anuncia la llegada de un meteoro, cuyo nombre es Ajenjo. Los indios Hopi anunciaron que cuando inicie la purificación, una estrella azul bajará del cielo, dando la señal de que la purificación de la raza humana ha comenzado. La segunda parte de la profecía, según el lenguaje sacerdotal, habla de que los procesos de la purificación de la humanidad serán llevadas por la famosa Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, retomando el punto de la Inquisición, probablemente, los mayas hablaban más bien de sus propios mesías, entre ellos, Quetzalcóatl, el cual fue mencionado en la primera profecía. La tercera parte nos regresa nuevamente al despertar intelectual, pero esta vez podría explicar que el despertar espiritual no será para todos, solo algunos que sean guerreros del espíritu, los auténticos buscadores de conocimiento y limpios de corazón, podrán tener este asombroso despertar espiritual, despertar que elegirá a aquellos de los que deben ser salvados, de los que innegablemente merecerán una horripilante muerte. Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos. Y la gran ciudad llamada Maax, Mono,
y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de Maya Kusamil-Mayapán. Bien, mucha gente afirma que esta profecía, lo que habla es sobre el inicio de una nueva religión. En esta religión, se llevará mejores creencias, un mayor amor al prójimo, y una nueva era de armonía y felicidad que nacerá de esta religión. El líder espiritual de esta religión, no es otro, más que la reencarnación de Quetzalcóatl. Este será una religión sin templos, sin sacerdotes, sin reglas y doctrinas que te obligaran a hacer cosas monótonas y aburridas. En fin, esta religión será más dulce que las anteriores. Ahora mi opinión personal es que, como sabrán, respeto las religiones, y eso en mi parte me importa un bledo, solo eso sí, mientras no se convierta en una versión igual o peor de las religiones actuales, y mientras no contaminen esos ideales, por mí estará muy bien. Y si esta nueva religión que nacerá sea buena, juro que me convierto de inmediato. Será el tiempo en que se alcen los hombres de 2 días en el rigor de la Bastilla, hijos de ruines y perversos, colmo de colmos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Dedicados sean nuestros infantes a la flor de mayo, y no habrá bien para nosotros. Esta profecía, desgraciadamente, es la que más me enferma y repugna horripilantemente. Habla de los hijos ruines y perversos. Esta parte, en mi opinión, es una completa incógnita, pero en mi opinión personal, sinceramente, no sé quién sea, pero un hecho innegable es que estos hombres serán odiados por quitarle la inocencia a muchos niños. Estos sujetos, muchos que leyeron estas profecías, piensan que serán pedófilos, pero en mi opinión personal, pienso que serán hombres que corromperán las inocencias de los más pequeños. Estos hombres corromperán sus mentes para volverlos, en mi opinión personal, en niños soldado. Pienso esto porque aunque ellos dicen serán pedófilos, es una buena teoría. Pienso que aparte de eso, también serán personas que crearán soldados a partir de niños secuestrados, atrapados, o cualquier otra cosa. Bien, no sé cuál de todas sea, pero les seré sincero, de entre todas las profecías, aunque la mayoría indudablemente voy a disfrutarlas, esta es la única profecía que sinceramente no me agrada en lo más mínimo. Es más, esta es quizá la única profecía que desprecie con toda mi alma. La razón es porque los niños siempre serán el futuro del mundo, y corromper esas almas es quizás el más imperdonable de los pecados que se podrían cometer, aún para este horripilante final. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna, y al entrar la luna llena acontecerá la sangre entera. Esta profecía, con la sangre mala, de una u otra forma, yo lo veo más que nada como una pandemia, una horripilante pandemia que matará a mucha más gente, aunque, no sé si esto será una especie de arma biológica durante la Tercera Guerra Mundial, o una mutación natural que ayudará con la purificación humana. Y por la luna, pienso que vendrá por la misma dirección por la que sale la luna, es decir, por el oriente, y se moverá en la misma dirección que la luna, es decir, de este a oeste, por lo cual, este virus puede que nazca por alguna parte de Asia y como tal, puede que viaje de ahí a África y a Europa, y después, al continente americano. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos. Resucitarán los muertos. Esta profecía es de entre todas, la que daría una pequeña esperanza a un mundo que, si revisamos todas las profecías anteriores, parece ser que en esta profecía, los grandes profetas y sabios mayas, guiados por el mismísimo Quetzalcóatl, iniciaran un triunfante regreso al mundo. Además, la parte, y los muertos resucitarán, no importa cómo lo vea, suena a uno de los 7 sellos del libro de las revelaciones, lo cual, no sé si sea por los aspectos de la Inquisición, o esto de verdad venía de sus propias profecías, pero esta profecía es quizá la llamada de una esperanza a un mundo envuelto en el caos, un mundo que prácticamente pide la ayuda a gritos. Acontecerá el hundimiento de los cielos. Irán los virtuosos al cielo y bajarán los malos al centro de la tierra. Será el fin al término del Katun por la palabra de Yunil Kaan Yatel Murung, Señor del cielo y de la tierra.
Esto es lo que hay de la carga de los 13 Ajau. Para el tiempo que termine ese Katun, vendrán a implorar las aguas el renacer. Para renacer serán almas santas, las que reciban el santo óleo sin violencia, sino por la voluntad de Dios. Las últimas dos partes, aunque cuentan como dos profecías, cuentan en mi opinión personal como una sola, ya que hablan tanto de la caída de las civilizaciones actuales, y el nacimiento de nuevas civilizaciones, nacidas de las cenizas de nuestras civilizaciones actuales. Los que sobrevivan, iniciarán todo de nuevo, una nueva era nacerá, y por supuesto, nuestras civilizaciones actuales, serán solo un enorme recuerdo que no se deben hacer, como nuestros errores, les costaron la vida a millones, como casi nuestros estupideces nos condenan a todos. Bien, con esto, terminamos el tema de estas increíbles, pero a la vez, estúpidamente malinterpretadas profecías. Debo de decir que hay otro conjunto de 7 profecías, que de hecho, yo ya subí hace mucho tiempo en YouTube, y les dejaré el link de las dos partes en la descripción del vídeo. Además, con lo que vimos en estas profecías, no tienen de qué preocuparse. El 21 de diciembre del 2012, no se acabará el mundo ni se irá a la chingada ese único día. En realidad es el primer día del apocalipsis, y esto durará 40 años, el final de la humanidad acabará en el año 2052, la cantidad de desastres que ocurrirán por este tiempo se volverán horribles y totalmente indeseables, e investigando y mezclando con otras profecías, el final será muy doloroso, muy lento, y muy horripilante. No tienen de qué preocuparse en el 2012, porque estas profecías nos dan algo aún peor que lo que la gente creía. Bien, con esto me despido, y les digo que si quieren saber sobre el Chilam Balam, y el Popol Vuh para escuchar mejor sobre las profecías, las iré subiendo con el tiempo para que disfruten leyendo como nos iremos mucho a la chingada. Por ahora, lo único que les podré desear es buena suerte, y que empiecen a pensar si están de camino hacia la salvación o hacia una inminente muerte. Hasta que nuestros pensamientos se crucen de nuevo. Adiós.